Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí, hermanos, alabándolo, glorificándolo. Y como les decía ahorita, hermanos, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Y es difícil, hermano, es un sacrificio en el cual tiene que morir. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir, hermano, a lo que somos para dárselo todo a Él, amén. Él ya murió, Él ya vino a este mundo y se entregó por cada uno de nosotros, derramó toda su sangre, hermano. Y si Él murió por nosotros, hermano, nosotros también vamos a vivir para Él y vamos a morir al yo por Él, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Oseas 4:6. Una palabra, hermanos, que yo he traído todos estos días. Ya tengo como unas 2 semanas, hermano, hablándole al Señor, hablando con Dios, porque así es como uno se la pasa, hermano, hablando con Dios. Dice su palabra, orar sin cesar. Pero es lógico que nosotros no vamos a estar encerrados todo el día en un cuarto. A veces no se puede, hermano, por nuestras actividades, por lo que nosotros hacemos, hermano. Pero podemos estar hablando con el Señor cuando usted va en su carro, cuando usted va a su trabajo, cuando usted va a la tienda, cuando usted está en algún lugar, hermanos. Ahí usted puede hablar con Dios. Si usted está en su trabajo, ahí puede usted hablar con Dios. Eso es orar sin cesar, hermano. Y yo le decía al Señor, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte. Y muchos dicen conocer a Dios, pero muchos en realidad no lo conocemos, hermano. Mire, vamos al libro de Oseas 4, capítulo 6. Ezequiel, Daniel, Oseas 4:6 dice: mi pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí hablaba el Señor, hermano, al profeta Oseas. El Señor hablaba a su pueblo y Él decía: porque les faltó el conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Y así siempre ha sido, hermano, en el Antiguo Testamento. Usted ve que el Señor hablaba, hermano, y decía que ustedes no me conocen. Decía: me dicen el Altísimo, pero ni siquiera nadie me quiere enaltecer. Ustedes dicen que yo soy vuestro Padre, y si yo soy vuestro Padre, ¿en dónde está mi honra? El Señor decía todo eso, hermano, en el Antiguo Testamento, porque los judíos, los hebreos, hermanos, se conformaban con tan poco, hermano. Decía el Salmo 103, versículo 8: sus caminos notificó a Moisés, ya Israel sus obras. El pueblo de Israel se conformaba únicamente con ver sus milagros. El pueblo de Israel se conformaba únicamente con ver los prodigios, con lo que hacía el Señor. Pero Moisés, hermano, Moisés era un hombre que quería ir mucho más allá. Moisés decía: yo quiero ver tu gloria. Moisés decía: yo no me conformo con ser como los demás. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar cara a cara. Y en Éxodo capítulo 33, hermano, nos habla cómo Moisés le habla a Dios y le dice: muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice: está bien, hay un lugar junto a mí, fíjese, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y yo voy a pasar y me vas a ver la espalda, pero mi cara no la podrás ver, porque no hay hombre que me vea y viva. Y Moisés le dijo: está bien. Y Moisés vio, hermano, la gloria de Dios. Porque dice su palabra que si creemos, veremos la gloria de Dios, amén. Si tú crees en esta hora, verás la gloria de Dios, hermano. Y yo cuando leía, yo podía entender, hermano, porque dice que vio las espaldas, amén. Vio las espaldas de un hombre. Pero Dios, dice su palabra que Dios es espíritu. Y entonces, hermano, ¿de quién serían esas espaldas que vio Moisés? De Jesús, hermano. Jesús está desde Génesis, Apocalipsis, aparece el Señor Jesús. En cada uno de los pasajes aparece Él, hermano. Él era esa nube de día. Él era esa columna de fuego de noche. Él era esa peña de donde salía el agua, hermano. Él era el que obraba en todo momento.
Era el Señor, hermano, pero el pueblo no le conocía. El pueblo no le conocía, hermano. Se conformaba con sus maravillas, con sus milagros. Yo me pregunto, hermano, ¿quién seremos nosotros? Como el pueblo de Israel, que se conformaba con ver sus milagros, con ver sus prodigios. O si queremos ser como Moisés, hermano, que lo conocía cara a cara, que platicaba con él, hermano, que tenía una comunión con el Señor. ¿Cómo quiere ser usted, hermano, en su vida de cristiano? ¿Quiere conocer a Dios o no lo quiere conocer? Porque yo creo, hermano, que no lo conocemos verdaderamente. Porque a veces hay temor en nuestras vidas, a veces hay agotamiento, a veces hay que uno se siente abrumado, uno se siente triste, uno se siente desanimado, como nos decía ahorita el pastor. Uno se siente así, hermano, pero es porque no conocemos a nuestro Dios. Yo quiero hablar desde un hombre en esta tarde, hermano, que era un hombre que era tan usado por Dios, que era un profeta de Dios. Era el profeta Elías, hermano. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, nos habla acerca de ese profeta de Dios, hermano. Se lo voy a resumir rápido para no tardarme tanto. Este profeta de Dios, hermano, conocía quién era su Dios, amén. Este profeta decía: viva Jehová, en cuya presencia estoy. Ese profeta, hermano, conocía quién era su Dios. Él dice que cuando adoraban a Baal, porque el pueblo de Dios siempre también se iba a los ídolos, hermano. Siempre se iban tras Baal, tras Acera, tras esos ídolos falsos que dice que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan. Se iban tras esos dioses. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no conocían al Dios verdadero, porque no conocían al Dios que estaba obrando en ese momento en sus vidas. Por eso era fácil que se fueran tras esos ídolos, que se fueran a adorarlos. Era fácil ¿por qué? Porque no lo conocían, hermano. Y por eso yo oraba esta semana, y yo lloraba y le decía a Dios: quiero conocerte, Señor, verdaderamente, una real presencia tuya. Porque a veces andamos por emociones, hermano. Emociones que hoy me siento con todo y al siguiente culto no vengo. Al siguiente culto estoy apachurrado porque no sé qué tanto, hermano. Eso no le agrada a Dios. Dice que alabarlo en todo tiempo, hermano. Buscarlo en todo momento. Aun cuando no puedas, es cuando tu alabanza, hermano, va a llegar hasta el trono de Dios. Y yo le decía a Dios: yo no quiero andar por emociones, hermano, porque a veces así anda uno. Te sientes feliz, te sientes gozoso y anda uno aquí, aleluya, y apenas llegas a tu casa y ya cambió todo, hermano. Ya te enojaste, ya te airaste. Y a veces no conocemos a Dios, hermano. Aquí el pueblo de Israel no lo conocía y se iban tras esos dioses. Y ahí apareció Elías, hermano. ¿Y sabe qué? Dice que él vio el altar de Jehová que estaba destruido. Era un altar que no habían adorado a Dios, no habían dado sacrificios a Dios, hermano. Por eso se iban tras esos ídolos falsos. ¿Por qué? Olvidaban tan fácil, hermano. Veían sus obras, veían sus milagros, pero olvidaban tan fácilmente, hermano. Y sabe que Elías vio el poder de Dios, edificó ese altar, reconstruyó ese altar, hermano. ¿Cómo está nuestro altar, nuestra vida de adoración a Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? El profeta Isaías decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos estar en un lugar, pero nuestra mente en otro lugar, nuestro corazón en otro lugar. Y por eso el profeta Elías, hermano, dice que hizo ese altar, hermano, y dijo: el que haga descender fuego del cielo, ese será el verdadero Dios. Y dice que clamaron a su Dios falso. Obviamente no pasó nada, porque así son los dioses falsos. No tienen poder, los ídolos no tienen poder, amén. Jesús es el que tiene el poder, amén. Jesús es el que obra en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando Elías clamó: respóndeme Jehová, respóndeme Jehová,
Dice que descendió fuego del cielo, hermano, y consumió el holocausto, porque cada uno puso un buey cortado en pedazos, y dice que descendió el fuego sobre el altar y fue consumido. Ese becerro, ese animal fue consumido, hermano, y se dieron cuenta que Jehová era el Dios, y decían todos: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y Jehová fue exaltado, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano? Que cuando Elías le llega esa amenaza, Elías, hermano, ese profeta lleno de poder de Dios, ese profeta que descendía a caer fuego del cielo, dice que se desanimó, hermano, cuando vino esa amenaza de esa reina Jezabel. Cuando vino esa amenaza de esa reina, Elías se desanimó. ¿Y sabe qué? Que dejó todo, hermano, dejó a su criado y se fue. Se fue al llegar esa amenaza. Era lo que yo les decía, hermano. Estamos bien con el Señor, estamos gozosos, estamos alegres, estamos viendo maravillas, hermano, pero pasa cualquier cosa, cualquier situación, y como no conocemos a nuestro Dios, hermano, nos desanimamos. Nos vamos hasta abajo a veces, hermano, en el ánimo, en las ganas. Ya no queremos seguir a veces, hermano. Fíjese lo que pasaba con este profeta de Dios. Ahí dicen en Primera de Reyes capítulo 19 que él se fue, hermano, y él huyó. Y dice que llegó debajo de un enebro y ahí se sentó. ¿Y sabe lo que decía este hombre? Basta, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Fíjese lo que decía este hombre: yo no soy mejor que mis padres. Y aquí ni siquiera menciona a los padres de Elías. Otros profetas sí viene, Isaías, hijo de Amós, Jeremías, hijo de Hilcías, vienen los profetas, el nombre de sus padres, pero de Elías ni siquiera viene el nombre, hermano. Nomás dice que era de la región de Galaad. Elías Tisbita apareció. Pero Elías, hermano, no sabemos si él tenía un conflicto desde niño o no sé, hermano, porque a veces hay heridas en nuestro corazón que provocan nuestros propios padres. Porque Elías decía: no soy mejor que mis padres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los padres decir: hijo, no puedes hacer esto? A tu edad yo ya lo hacía. A tu edad yo ya podía hacer esto. Y nos comparamos, hermano, y empiezan a venir cosas a los corazones, a las vidas. Elías no sabemos por qué, hermano, por qué cayó en esa depresión a tal grado que deseó morirse. Ese hombre que sabía que Dios Todopoderoso podía librarlo, hermano, ahora estaba escondido y deseando morir. Pero ¿qué pasa, hermano? Que cuando va y se metió en una cueva, dice que pasó el Señor, hermano, con primero un viento recio, un terremoto, un fuego, y ahí no estaba Jehová, hermano. Él estaba en el silbo apacible. Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado de ellos. Pero no sabía la verdad, hermano. Estaba cegado por ese desánimo, estaba cegado por esa depresión que ni siquiera podía ver la realidad. Dios le dijo: es que hay 7,000 que no se han inclinado hacia Baal, y tú ni creas que te vas a morir. No, tú te vas a levantar, porque el largo camino te resta, y vas a ir a ungir a Asael por rey de Siria, y vas a ungir a Jehú, y vas a ungir a Eliseo que va a ser tu sucesor. Y Elías, hermano, se levantó, hermano. Se levantó y siguió caminando. Y ahí siguió con su siervo Eliseo, hermano. Y vemos a Eliseo, hermano, también quería conocer al Dios de Elías. Eliseo quería conocer a ese Dios verdadero porque no lo conocía, hermano. Y ahí viene en el libro de Segunda de Reyes cómo es que Elías fue arrebatado al cielo, hermano. Y a mí se me quedó muy grabada esta palabra del jueves que nos decía el pastor, porque yo traía eso en mi mente, hermano, de querer conocer a Dios, de querer conocerlo. Y dice que cuando ellos dos iban, porque Elías ya estaba siendo preparado, y le decía a Elías: quédate aquí, Eliseo, porque yo voy a Betel. Y Eliseo le decía: no, vive Jehová y viva tu alma, que yo no te dejaré. Bueno, está bien, entonces voy a Jericó. Quédate aquí, Eliseo. Y Eliseo: no, vive Jehová y viva tu alma, que yo no te dejaré. Eliseo quería, hermano, lo que tenía Elías.
Eliseo quería esa porción, esa unción, esa presencia de Dios que habitaba en Elías, hermano. Y cuando ellos iban caminando, hermano, un día iban al Jordán, y ahí dice que apareció carros de fuego y un torbellino, y Elías fue alzado en ese torbellino, hermano. Elías fue alzado en ese torbellino y fue llevado al cielo. Y este pasaje a mí me gusta mucho, hermano, porque sabe que esto es un prototipo del arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24: uno será tomado y el otro será dejado. Dos van a ir caminando por el camino, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Y así iban Elías y Eliseo, hermano, cuando de repente se lo lleva a Elías. Y ahí quedó Eliseo, hermano. Y dice que agarró ese manto, porque se cayó su manto. Y agarró el manto y golpeó el agua. Y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Como diciendo: yo quiero conocer a ese Dios. Y dice, hermano, que las aguas se abrieron en dos. El río Jordán se abrió en dos, así como se había abierto el mar en dos, hermano. El mar, cuando huyeron el pueblo de Dios, que los perseguía el faraón, hermano, dice que Moisés extendió su vara y fue separado el mar en dos, hermano. Así fue separado, hermano, porque era el mismo Dios, amén. Era el mismo Dios que había abierto el mar en dos, hermano. Y ahorita que cantábamos ese canto, hermano, no sé por qué me vino este pensamiento, hermano, donde dice: echó a la mar los carros del faraón. Así iba el faraón tras ellos, hermano, tras ese pueblo. No lo quería dejar ir, porque así es el enemigo. No quiere dejarte. El enemigo no quiere soltarte, hermano. El enemigo no quiere que tú seas libre. El enemigo no quiere que tú seas feliz. Quiere verte en la miseria. Quiere verte derrotado. Quiere verte enfermo. Quiere verte abatido. No te quiere soltar, hermano. Y dice que cuando iba el pueblo, hermano, huyendo, y esos carros iban, esos carros de a caballo. Pero dice que Moisés extendió la vara, hermano, y se abrió el mar y pudo pasar el pueblo de Dios. Y sabe que se cerraron las aguas, y esos jinetes, esos caballos fueron ahogados, hermano. Y ahorita me venía eso a la mente, ahorita que estábamos danzando, que estábamos alabando. ¿Cómo es que el enemigo persigue nuestra vida, hermano? Pero el Señor abre caminos donde no lo hay, amén. El Señor va a abrir caminos aún en medio del mar, hermano. Y sabe cuál es esa agua, sabe cuál es ese mar, hermano. Ese mar es la presencia del Espíritu Santo. Ese mar es la presencia de Dios, amén. Que se abre, hermano, y ese enemigo tiene que irse. Cuando tú te metes a esas aguas, hermano, ese tiene que huir todo lo que no es de Dios. Tiene que huir todo lo que es del enemigo, lo que no es de Dios para tu vida. Tiene que ahogarse, tiene que irse, hermano. Así yo lo sentí ahorita. Lo vi diferente, hermano. Nunca había venido ese pensamiento a mi vida. Pero qué bonito es alabar a Dios, hermanos. Como yo les digo, cuesta, hermanos. Cuesta. Yo les voy a decir un pequeño testimonio. Yo cuando llegué hace unos años a la iglesia, yo no podía alabar a Dios, hermanos. Yo no podía, me daba mucha vergüenza. Yo no podía alzar así mis manos. Yo tenía que tenerlas así. Esto era lo más que yo podía alzar mis manos. Y yo miraba a otras personas cómo alzaban sus manos, y yo decía: quiero alzar mis manos como ellos. Pero había algo que me ataba, hermano. Algo que me ataba, que no me permitía alzar mis manos. Hasta que un día, hermano, yo dije: Señor, libértame. Liberta mis manos, que yo te quiero alabar. Y hermano, cantaron un canto que se llama: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, precioso Señor, llena este lugar con tu presencia. Y yo, hermano, ahí cuando decían: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, ahí, hermanos, yo sentí que se rompieron unas cadenas y yo pude alzar mis manos, hermano. Yo pude alzarlas completamente ese día, hermano. Luego después yo quería danzar, pero no podía, hermano. Mis pies se quedaban pegados en el piso.
Y yo quería dar un brinco y no podía, también me daba mucha vergüenza. Yo decía, ¿qué van a decir de mí? Y yo veía que danzaban algunas personas. Y un día había una hermana que estaba mero adelante, hermano, y ella danzaba y danzaba y danzaba y danzaba, y parecía que no se cansaba esa hermana, hermano. Y yo pensaba, ¿cómo quisiera danzar como ella? ¿Cómo quisiera, Señor, danzar y danzar y danzar y no cansarme? Pero no puedo, Señor. Hazme libre, haz libre mis pies, Señor. Y también, hermano, vino un canto y yo me esforcé, le dije, Señor, líbrame. Y brinqué, hermano, y sentí que mis piernas se desataron. Y desde ese momento, hermano, yo he podido danzar. Luego quería gritar, hermano, tampoco me salía la voz. Yo no tenía esta voz, hermano. Yo tenía una voz bien quedita que no me salía nada, hermano. Yo no podía gritar. Pero yo le decía a Dios, quiero gritar, porque yo sé que en el grito hay poder. Yo sé que hay poder en el grito, porque en tu palabra dice que gritaron, y que cuando gritaron las murallas fueron caídas, los muros de Jericó fueron derrumbados. Yo le decía a Dios, quiero gritar, Señor. Y el Señor también abrió mi voz, hermano. Yo quiero decirte que si tú dispones tu corazón y si tú le dices al Señor, libértame para alabarte, Él lo va a hacer, hermano, y vas a tener completa libertad para alabarlo. Aleluya. Vas a tener libertad para glorificarlo. Hay tantos beneficios al alabar, hermano. Muchos pasajes hay de la alabanza, pero ahorita no los voy a decir, hermano, porque ahorita yo quiero enfocarme en otra cosa. Cuando Elías se fue, hermano, y yo les decía, es prototipo del arrebatamiento de la iglesia. Yo me pongo a pensar a veces, pues si ni conocemos a Dios, ¿cómo nos vamos a poder ir con Él? ¿Cómo vamos a querer estar con un Dios que ni siquiera podemos alabar, que ni siquiera podemos cantarle, que ni siquiera podemos glorificarle? Dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, cuando el Señor vino, hermano, el Padre mandó a Jesucristo, su Hijo. Y el Señor, y ahí dice en primera de Juan, capítulo 1, Juan 1, capítulo 9, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no le conocieron, dice su palabra, no le conocieron. Mira, dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Y lo dice, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo no lo conoció, hermano. El mundo sigue sin conocer a Dios. Y el enemigo, hermano, ciega y no permite que nosotros nos vayamos a esa luz verdadera. No permite que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Aquí dice también, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra versión dice la palabra. En el principio era la palabra. Jesús es la palabra, hermano. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Tenemos que conocer esa verdad, hermano. Tenemos que conocer esa palabra de verdad, que es Jesucristo, hermano. Por eso a veces a mí me duele cuando hay indiferencia en la palabra de Dios, hermano. Porque a veces vemos al predicador, hermano. Vemos a quien está predicando. Y los que predicamos somos imperfectos, hermano. ¿Quién va a ser perfecto? Perfecto solamente es Él. Y a veces veo irreverencia en la palabra, hermano. Y yo digo, Señor, no es el que está predicando, es tu palabra, Señor. Tu palabra merece ser reverenciada. Tu palabra merece ser honrada. Porque Jesús es la palabra, amén. Porque esta es la verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Mientras no conozcamos lo que hay en esta verdad, hermano, no vamos a ser libres. Cuando estábamos chiquitos que veíamos caricaturas, hermano,
siempre mirábamos, bueno, yo veía unas caricaturas que salía un monillo y salía un angelito diciéndole esto, y acá salía un diablillo diciéndole, no lo hagas porque esto, y a veces estaba así el de la caricatura, y a veces le hacía caso al diablillo y se desaparecía el ángel, y a veces le hacía caso al ángel y se desaparecía el diablillo. Y yo decía, es la verdad. A veces nosotros actuamos de una manera equivocada porque no conocemos la verdad, hermano. Fíjese Elías lo que creía de él, que no servía. Elías creía que no era mejor que sus padres. Ya había visto tantos milagros de Dios, hermano. Y hemos visto tantos milagros de Dios en nuestras vidas. Hemos visto tantas grandezas, hermano. Pero no creemos, no conocemos a ese Dios, hermano. No conocemos a ese Dios vivo. Aquí yo traía anotada una cita, hermano, que es el Salmo 139. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Yo cuando leía esto, hermano, yo decía, pues si tú ya sabías, Señor, todo lo que iba a pasar con mi vida, con la vida de todos, porque dice que tú nos has visto desde que éramos un embrión, y ahí no había ecografías, hermano. Dios nos vio, Él te vio a ti, su embrión. Cuando éramos un embrión Él nos vio, y en su libro estaban escritos: Raquel iba a fallar y hacer esto, iba a fallar. Él ya lo tenía todo escrito, hermano. Pero ¿qué decía David? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Eso somos nosotros, hermano. Una obra preciosa de Dios. Por eso andamos abrumados, porque no conocemos la verdad. El enemigo nos aflige con pensamientos, diciéndote que no sirves, como le decía Elías, diciéndote que eres un fracaso. Pero ¿por qué le creemos? Porque no leemos la verdad. ¿Qué es lo que dice el Señor de nosotros? Tú eres mi hijo amado, tú eres la niña de mis ojos. Yo te tengo esculpido en la palma de mi mano, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fíjese, gran estima para Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien, hermano, planes de bien y no de mal. Es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y por eso hoy estamos aquí en este lugar, hermano, porque es su propósito. Ahorita que vi a mi hermana en la alabanza, yo me gocé, hermano. Yo me gocé, porque ella hace mucho tiempo nos dijo: yo quisiera estar en la alabanza. Pero ella ha perseverado, aún en lucha, aún en prueba, aún con su mamá enferma, aún con su mamá en el hospital. Ha perseverado y ella ha dicho: yo no quiero apartarme de Dios, anhelo estar en la casa de Dios. Yo que la vi en la alabanza glorificando el santo nombre de Jesús, yo dije: gloria a tu santo nombre, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres verdadero, Señor, y tú vas a cumplir tu propósito en cada uno de nosotros, hermano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo va a hacer, hermano. Yo no sé qué promesas hay en tu vida. Yo no sé qué palabra te ha dado Dios. Tal vez a ti ya se te olvidó, pero a Él no se le olvida. No sé qué le has pedido en oración, tal vez hace años, pero Él no se ha olvidado de esa promesa, hermano. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, hermano. A veces nosotros queremos las cosas en nuestro tiempo. Es que yo ya lo quiero ya, pero el Señor, Él sabe cuándo lo va a hacer. Él sabe cuándo va a obrar, hermano. Él quiere llevarnos más profundo. Él quiere llevarnos más adentro, hermano. Un día me dijeron: apenas estás en las orillas.
Un día vas a estar en las aguas. Y eso es lo que yo quiero, hermano. Sumergirme en esas aguas de su presencia. Pero nos va a costar, hermano. Nos va a costar. Porque al Señor hay que darle todo, hermano. El apóstol Pablo, que era como se pudiera decir ahorita, un sicario, un asesino que arrastraba a los cristianos, que era malo, que era despiadado, hermano. Cuando tuvo ese encuentro con Jesús, lo conoció y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque le dijo: ¿tú quién eres? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí tuvo ese encuentro con Jesús, hermano. Ahí conoció a Jesús, porque dice que él jamás volvió a ser igual. Yo he escuchado gente que dice: es que yo conocí a Dios, pero me aparté. No sé cuántos han escuchado eso. Siempre te los topas en un trabajo, te los topas en una tienda o en una parte. Es que sí, cuando tú le dices: yo soy cristiano, es que yo conocí a Dios, pero me aparté. Y uno dice: no es cierto, no conoció a Dios. Porque quien ha conocido a Dios no puede apartarse de Él. Si tú has conocido verdaderamente a Cristo, si has tenido un encuentro verdadero con Él, tú ya no puedes volver a ser el mismo. Aunque tú quieras volver al pasado, aunque tú quieras volver a tu vida de pecado, no puedes. Porque el Señor ya te ha redimido, porque Él ya te ha apartado. Le dijo a Jeremías: antes de que nacieres yo ya te había apartado. Yo ya te había escogido. Y el apóstol Pablo nunca pudo ser igual, hermano. Nunca pudo ser igual. Y mire, vamos ya para terminar al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Este es el apóstol Pablo hablando, hermano. Hablando con un encuentro con Jesucristo. Y esto es para cada uno de nosotros también, hermano. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice: y ciertamente, dice el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Él era un hombre estudiado, hermano, un hombre preparado. Decía que era hebreo de hebreos, fariseo, estudiado, a los pies de Gamaliel. Era un hombre tan culto. Pero cuando él tiene ese encuentro con Jesús, hermano, dice que él dejó todo. Él dejó todo y lo estimó por basura. ¿Para qué? Para conocer a Cristo. Si tú quieres conocer a Cristo, hermano, te va a costar dejar tantas cosas. Por eso esa gente que dice: es que yo lo conocía pero me aparté. No, es que en realidad nunca lo conocieron. ¿Por qué? Porque nunca quisieron dejar sus deleites carnales. He escuchado gente que dice que cuando sea viejo va a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque quieren divertirse. Y es que no saben que cuando tú conoces a Dios y vienes a Él,
Ese es el deleite, hermano. Es Él. Ahorita como estábamos en una fiesta donde no hay cerveza, donde no hay vicios, donde no hay peleas, donde no hay muerte, porque eso es lo que hay afuera en el mundo. Eso es lo que hay. Nosotros nos gozamos en su presencia. ¿Por qué? Porque lo estamos conociendo, porque hemos venido a su presencia. Por eso podemos gozarnos y deleitarnos. Y la gente no entiende, hermano, porque no le han conocido. Es necesario conocer al Señor, hermano. Es necesario buscar más de su presencia. Kathryn Kuhlman era una predicadora, hermano, que ella decía: quiero conocerte. Decía conocer al Espíritu Santo, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también es necesario que conozcamos al Espíritu Santo, hermano. El apóstol Pablo también en una ocasión le dijo a unos hombres que estaban predicando: y ustedes conocen al Espíritu Santo. No, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Pues tienen que conocerlo. Y él les empezó a explicar y les empezó a hablar de su bautismo, de todo lo que es Él, hermano. Es un caminar, es un conocimiento en el Señor. Mire lo que decían en Oseas: mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Es necesario venir a su presencia, venir a su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es necesario conocer al Señor, hermano. No solamente venir y salir como venimos. No, yo quiero más de ti, Señor. Felipe le decía: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le decía Jesús: tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Tanto tiempo, hermano, que hemos estado en este lugar y a veces no hemos conocido verdaderamente a nuestro Dios. No hemos conocido quién es Él, hermano. Hoy yo los invito a que nos sumerjamos en su palabra, que busquemos más de Él, hermano. Conozcamos más de Él, porque si queremos irnos con Él, hermano, tenemos que estar llenos de Él, hermano. Tenemos que buscar su presencia. Tenemos que sumergirnos y que esos 30 capítulos se nos hagan como nada, hermano. Si tú te metes en la presencia de Dios, 30 capítulos son nada, hermano. 1 hora de oración es nada. ¿Por qué? Porque tú ya estás metido, sumergido en la presencia de Dios. Y eso es lo que te va a fortalecer y lo que te va a levantar, hermano. Eso es lo que te va a ayudar, eso es lo que te va a llenar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta preciosa noche. Dios los bendiga a los que nos ven por el Facebook. Sigan buscando al Señor, sigan conociéndolo. Yo los invito a que busquen su palabra, a que lo acepten y tengan una relación con Él. Que Dios los bendiga en esta preciosa noche.